Hablar largo y tendido de economía y después hablamos con los amables televidentes. Señor director, vamos a venimos en breve. Bien, amables televidentes, pues seguimos aquí en su espacio de educación integral y recordar que hoy es un nuevo día para empezar de nuevo, para luchar, para sonreír, para volver a ser feliz. Y recordar que la vida es un regalo y vivir es un arte, por lo tanto, sonríe a la vida. Como le prometimos, vamos a hablar un poco de economía con el doctor Víctor Manuel Pella, ¿verdad? De economía, que es lo que el motor que mueve el mundo. Dicen que el dinero no es importante, pero es como el oxígeno que si él no puede vivir. Y entonces, la inequidad social que se produce en los pueblos, las diferentes corrientes en términos de la economía, los pensadores y qué hacer. Bienvenido, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo se siente? Bien, gracias. Muy bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios, aquí tratando, ¿verdad?, de llevar algo diferente a la gente. El doctor, es la economía, ¿verdad?, que es lo que regula el mundo, lo que mueve el mundo. Las corrientes modernas en la actualidad, ¿qué es lo que están planteando para ir a eliminar lo que se llama la inequidad social? Que es el gran problema que tiene la sociedad en sentido general. Bueno, el problema de la inequidad tiene diferentes causas y sus efectos se perciben de manera muy rápidamente, porque esos efectos se dan y se producen a nivel de la sociedad, afectando sobre todo a los sectores que son los menos pudientes, que son los que tienen menos poder económico, social, político, es decir, los pobres y los muy pobres, y también la clase media. La sociedad produce, de por sí la sociedad capitalista produce inequidad de entrada, porque tiene unos fundamentos que son los que dan lugar a que en su estructura, en su funcionamiento, en su naturaleza, esté permanentemente vigente el asunto de la inequidad. En la empresa la inequidad se da entre el dueño de la empresa y el trabajador. En el Estado está llamado a enfrentar, sobre la base de que debe perseguir el bien social, el bien común, por consiguiente, el Estado está llamado a tomar medidas y a gobernar en la dirección de contrarrestar la inequidad, la producción de la inequidad y los efectos o consecuencias que genera la inequidad en la sociedad. Pero por ejemplo, el caso del sistema tributario contemplado en la ley de 1992, 1192. En ella, al contemplar un sistema tributario regresivo, el Estado promueve la inequidad social, puesto que predominan los impuestos indirectos sobre los impuestos directos. Y es bien sabido que los impuestos indirectos son trasladados al consumidor final. Y obviamente que en una sociedad están llamados a pagar más impuestos los que más tienen, no los que menos tienen. Por consiguiente, el sistema tributario debería estar basado en impuestos directos y no en impuestos indirectos, o sea que predominen los impuestos directos con relación a los impuestos indirectos para que el sistema tributario promueva equidad en la economía y en la sociedad toda en cuanto tiene que ver en lo que tiene que ver con el sistema tributario. Ok, tenemos dos situaciones. Primero, que la inequidad social se inicia desde que el origen del mundo, salvo con la parte primitiva.
Y entonces, de donde hay un orden jerárquico en ese momento, pero no hay explotación del hombre por el hombre. De ahí para allá, desde los señores feudales, de esclavitud hasta llegar acá, se ha dado el mismo fenómeno. Ahora, ¿qué pasa? El Estado, que debe ser la parte reguladora, el gobierno, ¿verdad? La parte reguladora, para que romper un poco con la situación, lo que hace es que la fomenta. Usted encuentra, por ejemplo, que los empresarios, ¿verdad?, que ganan dinero, generan plusvalía. El Estado le exonera combustible, le exonera una serie de impuestos. En cambio, el consumidor final no recibe nada. Un superior, por ejemplo, de un ministerio, te gana una cantidad de dinero, en cambio el empleado te gana miseria. Entonces, cuando tú encuentras que la banca, o sea, el Banco Central, te dice la canasta familiar, para poder consumir una familia de 5 personas, mínimo necesitan 23,000 pesos y reciben 5 o 6 mil pesos. Entonces, cuando tú encuentras con esa disyuntiva, dice, se puede hablar de aplicar realmente seguridad, garantía, cuando lo que están realmente ocupando esas posiciones para hacerla cumplir, háblese de policía, guardia, demás, obreros, que en esta parte viene del sector privado, que también tienen sueldos de lujo y que tienen beneficios, pero que en cambio todos los años duran 3 y 4 años discutiendo un reajuste salarial de miseria, que yo digo que debe haber una indexación de salarios, de manera que conforme aumente la canasta familiar, así mismo tanto en el sector público como privado, también se indexen los salarios para los trabajadores y para los empleados. Entonces, cuando usted habla de consumidor final, es otro asunto, y es que usted, aún te paga los impuestos en el supermercado, en la empresa, te pregunta, ¿usted quiere comprobante fiscal? Se supone, o sea, como consumidor no tiene que reclamar. Ahora ya como institución jurídica tengo que reclamar, pero aún así pues, me evaden, te cobran los impuestos y no los reportan, pero muchas veces no se puede la vista gorda a nivel de lo que es la parte estatal, y eso deja pasar. Ese dinero que te cobran, entonces se los roban. El gasto público prioritariamente debe estar dirigido, debe ser efectivo y eficiente, eficaz, y concebido sobre todo para enfrentar los grandes problemas de la sociedad con miras a que el Estado logre niveles adecuados de equidad social, de justicia social. Es decir, porque el Estado tiene como norte, dije al principio, ya lo dije al principio, la procura del bien común, el alcance del bien común. En el caso de las exenciones fiscales, claro, eso por definición, por principio. Ahora, que eso se cumple en la realidad es otra cosa. Pero el Estado, de todas maneras, su accionar debe tener como norte la prosecución, la búsqueda, el alcance del bienestar colectivo, del bien común, de la justicia social, de la inclusión, de la solidaridad. Entonces, obviamente que en el caso de las exenciones fiscales, el Estado debería no concebir eso como un elemento de política fiscal que debe estar presente y permanentemente para beneficiar a empresas y a determinados sectores de la economía, sino que, por ejemplo, al comienzo, cuando una empresa arranca, se instala, bueno, para promover el desarrollo de ese sector, se pueden establecer determinados incentivos. Pero una vez que esas empresas ya están establecidas en el mercado y han logrado desarrollar una determinada capacidad de competencia, una determinada capacidad de competitividad o una capacidad competitiva, obviamente que el Estado debería retirarle progresivamente o totalmente los incentivos, porque ya están en capacidad de autofinanciarse y de dirigir de mantenerse en el mercado y de seguir existiendo con niveles adecuados de eficiencia y de rentabilidad. Entonces, ahí el Estado debería ya, por eso los incentivos, retirar los incentivos, por eso los incentivos tienen que contemplarse no para que existan de manera permanente
asignados a a las empresas que sean, sino por un tiempo, hasta tanto esas empresas tengan capacidad de posicionarse en el mercado y tener capacidad para depender de ellas mismas. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Ok, tenemos dos retos. Entonces, uno, primero, nosotros como país subdesarrollado tenemos una economía de servicio, que es lo que llamaríamos el capital golondrino, ¿verdad? Que puede emigrar de un lugar a otro. Y por otro lado tenemos las pymes, y entonces hay que ver realmente que esa economía de servicio se concentra en 3 o 4 familias, o llamaría áreas de comunicación, ¿verdad? Áreas por ejemplo, turismo, zona franca y las remesas. Ahí está concentrada la economía nacional. Entonces, cuando tú te das con esa situación, te dices, ven acá entonces, es muy frágil la economía nuestra. Eso por un lado. Por otro lado, entonces tenemos las pymes, que son los elementos a accionar para que se establezca la industria desde abajo hacia arriba para lo que es el derrame inducido de la economía, para que llegue a todos los demás. Pero resulta que cuando las empresas grandes tienen reservaciones y tienen exenciones, las pymes tienen limitaciones hasta para conseguir préstamos. Entonces tenemos ahí esa disyuntiva que nos presenta una situación un poco incómoda para lo que es la equidad social. Y ya hablamos ahorita de la inequidad. Durante haya inequidad social en los pueblos es difícil lograr la paz. Eso es así porque los incentivos benefician sobre todo a empresas grandes y medianas. Y para el caso de las pymes, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, obviamente que no tienen, de esos incentivos reciben muy poco. Pues casi nada. Ahora, muy pocos incentivos, o sea, una poca cantidad de esos recursos que el Estado asigna al sector privado por usar todos esos incentivos. Y obviamente que ese sector, el sector de las pymes, necesita, ¿no?, incentivo a través del financiamiento, a través de la capacitación laboral, financiera. Y las tasas de interés que deben pagar los propietarios de micro y pequeñas empresas deben ser tasas de interés módicas, como una manera de que el Estado también logre niveles de equidad en eso, de el reparto de los recursos públicos para promover el desarrollo empresarial en la República Dominicana, sobre todo de este sector que integra a las micro y las pequeñas empresas en la República Dominicana. Para ver con un par de llamaditas, vamos a ver un elemento importante. Como nosotros no tenemos economía de desarrollo, ¿verdad?, sino lo que tenemos es lo que llamamos economía de servicio, nuestra mayor fuente está en nuestros recursos humanos. Capacitación, ¿verdad?, para que puedan generar divisas y aumentar los niveles económicos. Países que no tienen ese caso, como por ejemplo como Cuba, ahí logran mantener su potencial, porque aunque tengan el bloqueo de Estados Unidos, ¿verdad?, no están entonces capacitando sus recursos humanos y entonces lo exportaban y eso entonces le generaba divisas a ese país. O sea que nuestro gran reto está ahora en capacitar nuestros recursos humanos de manera tal que podamos entonces tener, o sea, fuente de ingresos a través del mismo. De manera que, vamos a ver si vemos un par de llamaditas por acá. Ok, estaba temblando porque no quisimos interrumpir la acción, ¿verdad? Ok, aquí tenemos una. Buenas tardes, ¿qué hablamos de dónde?
Buenas tardes, doctor. Sí, ajá. Estoy aquí en Herrera, lo estoy llamando para yo felicitarlo, porque como usted inició el programa, usted inició con un tema que no tiene precio, un tema valoroso. Cuando usted habló y dijo de la novela, de la película, que llaman a la violencia, llaman todo. Eso es un desperdicio lo que hay en la televisión dominicana. Usted ve que usted ve una novela a las 12 del día con una cosa, una besadera, una variedad, tiene que estar apagándolo a los niños obligados, porque no hay forma de uno estar metido en la casa controlando. Así y es. yo lo felicito a usted, porque hay muchos comunicadores que nos van a los medios a pelear, a politiquear, y no orientan a la gente con tantos problemas que tiene el país. Yo estoy dedicando un tiempecito siempre para yo dedicárselo a usted para mirarlo. Usted hace un programa con mucha sabiduría e inteligencia, y yo lo felicito por eso, y pase buena tarde y un saludo para el que está con usted ahí. Ok, gracias, hermano, gracias. Realmente es lo que la gente se siente, o sea, prácticamente está indefenso. Tú te encuentras que te invaden tu espacio, en tu casa te meten, tú tienes la televisión, ¿verdad? Ahí te meten al internet, te meten el mundo entero, lo bueno y lo malo que hay. Entonces tienes que haber una selectividad, una forma de control. Tiene que haber una especie de revolución cultural. Naturalmente, lo que permite los que avances. Transforme el uso de los medios de comunicación, los medios públicos, para que tengan servicio de la educación y del desarrollo de la cultura de la nación, no de la alienación y la deformación de la gente, promoviendo la violencia, promoviendo la sexualidad malentendida, desorbitada, y el asunto del narcotráfico promovido a través de las novelas que se proyectan en nuestras cámaras de televisión. Sí, sí. De manera que el Estado, porque eso no lo va a hacer una empresa privada, pero dentro de una alianza estratégica, la empresa lo genera como fuente de riqueza para generar recursos, pero en detrimento de la salud de la sociedad, de la sociedad, de la población. Anda muy mal. Sí. Buenas tardes, breve que estamos en el tiempo. Buenas tardes. Oh, sí. Gracias por permitirme llegar a los televisores. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas. Entiendo que también no hay una política del Estado para supervisar y de una forma revisar todo lo que se enfoca o todo lo que se lleva a través de los medios de comunicación. Es decir, que ante eso estamos huérfanos, porque precisamente no hay una política del Estado. Aquí no hay instituciones ni entidades que vigilen o supervisen lo que se proyecta a través de los medios de comunicación. Ok, gracias, hermanos. Gracias, que estamos en el tiempo. Hay instituciones en las que no hay seguimiento y lo que no hay supervisión, que es diferente. Bueno, pues, Víctor, doctor, hemos llegado al final. El presidente está haciendo más señas que un trago, que un amén. De manera que gracias por compartir con nosotros aquí este espacio, ¿verdad? Y llevar el mensaje a la sociedad dominicana. Recordar, como siempre, estamos acá en vivo. No somos portadores de la verdad absoluta, tratamos de acercarnos a ella. Es solamente una recomendación. Que me lleven ese código, ese proceso, o sea, el proyecto de ley de espacio, para que no me pongan barrabasadas que veo que están poniendo ahí, como aprobaron el Código Procesal Penal, que después se convirtió en garante de las delincuentes. Señores, gracias mil, gracias doctor, y nos vemos pues el próximo martes, si Dios lo permite, con todos ustedes aquí al pie del cañón.